Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con Guemansin Rodríguez también. Hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas sorpresas, invitados, vamos a hablar de música, vamos a hablar de nuestro patrimonio, por ejemplo, Guemansin. Así es, Laura. Amigos, bienvenidos. En este lunes tenemos mucha información. El patrimonio muy importante, un seguimiento que hemos dado, Fíjate Laura. que sí, se ha dado a conocer que 250 inmuebles que pertenecen a nuestro acervo cultural han sido restaurados, más de 250, a raíz de los terremotos, los daños que sufrieron los terremotos del año pasado. Y también hablaremos de otro tipo de patrimonio, el patrimonio musical. Claro que sí. El son jarocho, y de ello va nuestra pregunta. Exactamente. Vamos a hablar con todos ustedes a propósito del sexto encuentro de son jarocho y tenemos la pregunta con la cual los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de redes sociales. ¿Qué instrumento vinculas más con la tradición del son jarocho? Ay, me dan ganas de decirlo, pero no me voy a contener. Y si porque pueden realmente contar, son instrumentos que nos gustan, que disfrutamos enormemente. se vale que puedan abundar sobre la historia o sobre algunos sí. elementos característicos de estos instrumentos. Y de la música también hablaremos sobre el Sistema Nacional de Creadores. Se ha dado a conocer la convocatoria, Laura, pero ¿qué te parece si antes conversamos algo de un invitado? Sí, antes les vamos a comentar rápidamente que va a estar aquí Jorge Islas, el doctor Islas, que nos va a platicar acerca del programa Elecciones 2018 que presenta a partir de ahora Canal 22. Así es, y bueno, con el Sistema Nacional de Creadores vamos a tener más información. Los dejamos con estas palabras de Diana Camarena, que es responsable del programa. Sí hay apoyos a la cultura en todos lados, pero este tipo de apoyo de 3 años en el que tú no tienes una obligación más que de cumplir el proyecto que expresaste, ¿no? Pero no tienes que asistir a una oficina, ni tienes que desempeñar ninguna actividad, más allá de lo que tú planteaste como proyecto y el cual fue aprobado. No hay un proyecto en el mundo como este, ¿no? En un acontecimiento que se llevó a cabo este mediodía en el Palacio Nacional, el presidente de la República entregó los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2017 que reconocen, como sabemos, a quienes han contribuido con su talento, con su arte, a enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país. En una ceremonia que por primera vez se llevó a cabo en Palacio Nacional y no en la residencia oficial de Los Pinos, la última de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto entregó los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2017. En 1945, aquí, justamente en Palacio Nacional, el Gobierno de la República entregó por primera vez el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y 70 años después, en 2015, con la creación de la Secretaría de Cultura, el premio se transformó en 2 galardones, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Nacional de Artes y Literatura. En su turno, la secretaria de Cultura agradeció sus aportaciones a los ganadores de los Premios Nacionales de Artes y Literatura. Alberto Ruiz Sánchez en el campo 1, Lingüística y Literatura. Nicolás Echevarría en el campo 2, Bellas Artes. Mercedes de la Garza en el 3, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Y Francisco Barnett Astorga en el 4, Artes y Tradiciones Populares. Y después se refirió también a la creación de la Secretaría de Cultura. Con Alfonso Reyes en 1945 se instituyó una tradición que celebra a los creadores mexicanos que con su trayectoria, esfuerzo, dedicación y excelencia son ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones. El arte está en los cimientos y en el permanente movimiento de nuestro país como visión del mundo, en las manos del ser humano que transforma e interpreta la naturaleza y su realidad. La creación de la Secretaría de Cultura tiene como marco un proceso más amplio, un proyecto de cambio del país que ha dado paso a un conjunto de reformas estructurales en los más importantes sectores
del desarrollo económico, político y social de la nación. Al anunciar a los ganadores de los Premios Nacionales de Ciencia, la doctora María Elena Álvarez Buila Roses en el campo de Ciencias Físico-Matemáticas y el doctor Emilio Sacristán Roch en el de Tecnología, Innovación y Diseño, el secretario de Educación Pública resaltó sus orígenes en el exilio español. Ambos son legatarios tanto del exilio español como de la solidaridad mexicana. En esta tierra de acogida, los exiliados españoles organizaron la convivencia cotidiana, estrecharon los tejidos afectivos, crearon instituciones, establecieron lazos de apoyo y vieron crecer a sus propias tribus familiares, de las que nuestros premiados de esta mañana son legítimos herederos. Esta es la primera ocasión en la que no hay discurso de aceptación de los premiados, que en años anteriores pronunciaba uno a nombre de todos. Noticias 22, Irma Gallo. Enhorabuena a los reconocidos, a estas personas que han, con su trabajo, colaborado de una manera muy importante en el desarrollo de la cultura, del arte y de la ciencia en nuestro país. Vamos ahora a más información. En el marco del aniversario 115 del nacimiento del dramaturgo y poeta Javier Villaurrutia, volvió a abrir sus puertas el Centro Cultural que lleva su nombre. Un espacio que está pensado para cultivar el talento y la expresión artística en un lugar importante que ha tenido una reconfiguración. Ya verán. Luego de los trabajos de remozamiento de la Glorieta de los Insurgentes, el Centro Cultural Javier Villaurrutia, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, reabrió sus puertas con instalaciones donde alberga una biblioteca híbrida, zona de talleres, laboratorio de fotografía, galería y foro para ofrecer su extensa programación gratuita con más de 20 talleres y exposiciones, entre otras actividades. Con gran sorpresa nos encontramos con un espacio diferente. Bonito, grande, luminoso, hermoso, digno. Exacto. No lo esperábamos, pero el nuevo Villaurrutia superó nuestras expectativas. Al ritmo de las percusiones y los pasos de zanqueros, con una batucada reiniciaron las actividades del dinámico espacio cultural. El diseño se adaptó a la estructura existente, empleando materiales como celosías que generan transparencia y ventilación, sobre todo por tratarse de un espacio cerrado. Este proyecto congrega diversas voluntades, la del Metro, la del secretario de Cultura, nuestro secretario de Desarrollo, pero también está de por medio el interés de una ciudadanía. Si la ciudadanía no apreciara este tipo de espacios, si no valorara la importancia que tienen, la mejor obra y el mejor proyecto no tendrían ningún sentido. El Centro Cultural Javier Villaurrutia abre de lunes a sábado de 9 a 21 horas y los domingos de 9 a 18 horas. Todas sus actividades son gratuitas con cupo limitado. Este espacio que pareció condenado al abandono, incluso a la extinción, fue recuperado por una obra de la Ciudad de México conjunta, compleja. Se recuperó toda la plaza y junto con la plaza se le dio prioridad al espacio cultural, al Centro Cultural Javier Villaurrutia. Hemos pasado de 350 metros a 1000 metros de espacio para la promoción de la cultura. Alrededor de 30 talleres que tenderán a crecer, alrededor de 500 alumnos de esta comunidad, de la comunidad que se encuentra en el Metro Insurgentes, que es una comunidad profundamente diversa. Aquí convive la diversidad sexual, las tribus urbanas, los muchachos, las muchachas, los adultos mayores, los niños. Es un espacio democrático de convivencia. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. La Secretaría de Cultura dio a conocer que al término del primer trimestre de 2018 se han restaurado completamente ya 253 bienes culturales que fueron afectados por los sismos del año pasado. 194 son inmuebles históricos, hay 9 zonas arqueológicas, 50 son
bienes muebles con valor histórico. Estas son realmente algunas cifras. Vamos a conocer más de los trabajos que se han realizado. Entre las oficinas de la SEP y el Colegio Nacional se encuentra el Templo de Nuestra Señora del Pilar. Mejor conocida como La Enseñanza. El templo destaca por sus decorados barrocos y arquitectura. El Templo de Nuestra Señora del Pilar, conocido popularmente como La Enseñanza, es una de las máximas joyas barrocas del centro histórico. Yo casi me atrevería a decir que junto con Regina Coeli, que también ya visitamos, son los dos interiores barrocos más sobresalientes del centro histórico que afortunadamente pudieron llegar hasta nosotros, también atravesando varios siglos de muchísima convulsión, o sea, porque estuvo incluso el auge del neoclásico en algún momento, que justamente se dedicó a tirar este tipo de retablos y de decoración barroca. Su construcción inició en 1754, cuando las monjas de la Compañía de María, en particular su fundadora, la Madre María Ignacia Alsor, consiguió el permiso real para su edificación. La iglesia fue declarada Monumento Nacional el 9 de febrero de 1931. Es una fundación del siglo XVIII, lo hizo una aristócrata criolla novohispana que había nacido en una hacienda, que era la hacienda de su familia, marqueses de San Miguel y Santa Olalla, San Miguel Aguayo y Santa Olalla. Se dice que empeña mucho todavía de lo que era propiedad de su familia y propiedad suya, porque como digo, era un aristócrata. Entonces, tierras, ganado, joyas y muchísimas cosas las empeña para poder llevar a cabo la fundación de este colegio convento. Entonces, en ese sentido, María Ignacia de Alsor y Echevers es una figura eminentísima, sobre todo en el virreinato en cuanto a la educación de las niñas. En el siglo XVIII se contrató a Francisco Antonio de Guerrero y Torres para que diseñara la iglesia y así complementar el convento y la escuela. A diferencia de las iglesias de monjas, donde la entrada es lateral, en esta se encuentra frente al altar. Las religiosas escuchaban misa en unos espacios laterales separadas por una reja y cortinas. Su arquitectura destaca por sus arcos en 3 partes, mosaicos, imágenes y retablos. En el siglo XIX, con las leyes de reforma, se cerró el convento, el colegio y la iglesia. Los sismos del 2017 aparentemente no dañaron el templo, pero sí las áreas destinadas a las religiosas. Que por fortuna no es el templo en sí, sino los anexos, que también son parte integral del monumento histórico, pero que corresponden a habitaciones de las religiosas que actualmente tienen el templo en custodia. Entonces son parte de lo que es la escalera para subir al coro, las habitaciones de las religiosas y un área que ellas destinan a una pequeña pinacoteca en donde tienen una pequeña colección de pintura a espaldas de lo que sería el retablo principal. El INAH retiró las pinturas para que no fueran dañadas por los trabajos de restauración realizados por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura Federal. La zona que presentó un poquito más este tipo de fisuras con una presencia un poco mayor fue la zona de la Pinacoteca, pero las autoridades del INAH afortunadamente desmontaron las obras de arte, las protegieron, las dejaron aquí mismo en lugar para poder trabajar e intervenir en los muros, en los paramentos y posteriormente su recolocación. El cuidado que las religiosas le han dedicado al templo de Nuestra Señora del Pilar es evidente y debe continuar para garantizar la conservación del patrimonio artístico del país. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, pues hay que ir a visitar estos espacios que se han recuperado. Si no los conocíamos antes, es el momento de irlos a ver, de valorarlos y de disfrutarlos también. Así es, Laura, el patrimonio se vive, el patrimonio y la identidad se construye todos los días. Bueno, es momento de hacer una pausa. Al regresar tendremos una conversación con Jorge Islas. Volvemos. Han comenzado en la Capilla Alfonsina las presentaciones de los 7 tomos del diario de Alfonso Reyes. Verdaderamente es una mina de oro para la historia literaria de Hispanoamérica y otra forma de acercarnos al legado del regiomontano universal. Para ahondar en la vida y obra de Alfonso Reyes y conocer su importancia en la cultura nacional, hay que acercarse a sus diarios, integrados por vivencias de 5 décadas que comprenden íntegramente su etapa adulta. El género del diario es un género que se escribe en primera persona, pero no necesariamente está, digamos, destinado a quedar guardado, sepultado, inédito. El diario es como un pacto entre lo público y lo privado. Entonces, en este momento, en esta presentación, estamos arrancando la serie de presentaciones que van a tener lugar aquí en la Capilla Alfonsina con motivo de la publicación de los diarios de Alfonso Reyes, que son un testimonio incomparable y muy interesante que va desde 1900, bueno, que arranca desde 1911 y que llega hasta el año de la muerte de don Alfonso Reyes. Divididos en 7 tomos encomendados respectivamente a Alfonso Rangel Guerra, Adolfo Castañón, Jorge Ruelas de la Sierra, Alberto Enrique Perea, Javier García Diego, Víctor Díaz Arciniega, Fernando Curiel de Fossé y Belém Clark. Estamos hablando de miles de páginas que han sido anotadas, transcritas, depuradas, comentadas, glosadas por los editores. ¿Qué contienen estos miles de páginas? Bueno, contienen un testimonio en primera persona de la vida y avatares de el hijo, de Alfonso Reyes, que empieza siendo, digamos, el hijo del general, pero que poco a poco va cobrando, digamos, su estatura propia. Contienen el paisaje que le toca a él vivir, tanto familiar como histórico y social, en términos de historia de México. Contienen también una cosa que es muy importante para la historia de la literatura, que es el espejo de la propia obra de Alfonso Reyes, porque Reyes, a través de la escritura de su diario, se va haciendo consciente, digamos, de la importancia de su propia obra. La monumental obra es una coedición entre el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia de la Lengua y la Universidad Autónoma Metropolitana. Los tomos serán presentados en la Capilla Alfonsina, dirigida por el doctor Javier García Diego. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. El domingo 1 de julio, México va a tener las elecciones más grandes de la historia y unas de las más competidas. Entonces, ¿qué puede ofrecer Canal 22 ante este panorama? Son diputados, senadores, además de presidente de la República. 30 entidades del país también tienen elecciones. El doctor Jorge Islas está con nosotros para decirnos cómo responde Canal 22 ante pues todo el alud de información que se está dando en los medios. Vemos comentarios, disputas, redes sociales. ¿Cómo distinguir y cómo decir por quién votar? Bueno, que es lo esencial, ¿no? Sí. ¿Cómo los conozco? ¿Quiénes son? ¿Qué proponen? Lo dices muy bien, Laura. 3,406 cargos de elección popular estarán en juego el primer domingo del mes de julio, en donde nosotros, ciudadanos, debemos de concurrir a sufragar, a ejercer un derecho. Y la pregunta es, ¿cómo ejerces ese derecho de la mejor manera? Y el Canal 22, fiel a su tradición por promover los valores democráticos, de la cultura democrática, nos invita a tener un espacio de reflexión, de análisis con María Marván,
Jesús Silva Herzog Márquez, y distintos invitados que serán preponderantemente actores que tengan que ver directamente con la elección, pues para que generemos estos contenidos, para que la deliberación pública tenga calidad en la información, con esto buscando que las noticias falsas y la polarización que se da luego por las pasiones de las campañas queden marginadas de esta discusión con la que nosotros queremos aportar en el Canal 22 para que los ciudadanos tengamos responsablemente mejores contenidos, lo cual nos invita a generar una búsqueda de la mejor información posible, de las plataformas, de las propuestas, los qués y los cómo. Y eso vamos a estar haciendo los próximos 3 meses, Laura. Jorge, pues un gusto que estés acá con nosotros nuevamente en Canal 22, porque tu presencia en este canal no es nueva. Hace 12 años tuvimos el gusto de colaborar en una elección también, 12 años ya han pasado, y estuviste el año pasado también aquí colaborando con Canal 22 en torno a reflexiones sobre la Constitución en el centenario. ¿Cuál sería, a través de este trabajo que hoy se presenta, cuál sería el sello de Canal 22 en esta discusión, en este trabajo de reflexión? Bueno, como lo comenté el 22 desde entonces, hace 12 años y también hace 6 años, hemos estado trabajando en los procesos electorales para que se genere un espacio de reflexión y de análisis que tenga la mayor objetividad posible sobre qué están proponiendo las distintas coaliciones y la candidatura independiente que está presentándose para la renovación del poder público en la esfera del poder ejecutivo, y que los ciudadanos cuenten con las mejores herramientas para ejercer un voto informado. No hay mejor manera de ejercer derechos que responsablemente. Y para los efectos de la democracia electoral, que es donde concurrimos nosotros electores a decidir quién, qué mejor hacerlo con información sustantiva. Y el 22 aporta el espacio con analistas que yo considero colegas muy serios, muy responsables, que están identificados por su objetividad en sus análisis, y que esperamos que el ciudadano pueda acercarse a este espacio de reflexión para que tenga los mejores parámetros del contraste que hay sobre las distintas plataformas. Repito, vamos a buscar los qué proponen, pero también cómo. Porque una cosa es que propongas y otra cosa es que me digas cómo lo vas a soportar financieramente, presupuestalmente, institucionalmente, procedimentalmente. Y ahí vamos a estar trabajando los próximos 3 meses, buen Mansin, a fin de que nuestras audiencias cuenten con los mejores elementos para que tengamos una democracia de calidad. Y que además sea algo que la gente pueda comprender de cualquier nivel. Sabemos que el público de Canal 22 es realmente muy diverso, es sorprendente cuando uno se pone a analizar y tiene algunos datos o tiene contacto con la gente. A veces la política está llena de cuestiones que tienen que ver a veces más con ideología que con asuntos técnicos, como lo que decías, ¿no? ¿Cuál es la propuesta muy claramente? Ahí hay que saber distinguir, ¿no? Y como lo dices muy bien, tratar de hacer afable el lenguaje para que todos estemos inmersos en una corriente de información que nos debe de impactar y nos debe interesar. ¿Por qué? Porque la política, Laura, condiciona nuestra libertad, condiciona nuestro entorno de vida, nuestro derecho a ejercer libertades fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a ejercer responsablemente nuestra participación en la cosa pública, y si nosotros no nos involucramos, otros los van a hacer por nosotros, y es lo que lastima eventualmente a veces nuestros destinos y nuestros futuros. Entonces tenemos que ejercer nuestra ciudadanía la no con participación. la no participación. Y también es una obligación, ¿no, Jorge? Es una obligación. Nuestra Constitución no prevé una sanción si no votamos. Hay otros países en donde Perú, Brasil, sí castigan al elector que no sufraga. Nosotros no lo tenemos así, pero debemos de hacer conciencia que es un deber con nuestro entorno, con nuestra sociedad y con el futuro de lo que queremos construir en un país que quiere construirlo sobre la base de libertades y sobre la base de principios democráticos. ¿Cuáles son los temas, Jorge? Hoy es el primer programa. Cuéntanos un poco qué es lo que el público verá dentro de unos momentos. Sí, son varios temas y tienen que ver esencialmente con los temas que son considerados prioritarios en la agenda pública. Hoy vamos a arrancar en la noche, en unas horas más, con el tema de la radiografía electoral. Y tenemos como invitado a Lorenzo Córdoba, que es presidente del Instituto Nacional Electoral, quien nos habrá de decir cuáles son los retos más importantes que tiene el INE y la elección en lo inmediato. Y vamos a ver cuáles son en este contexto estos retos con los que tenemos que nosotros tener conciencia. ¿Cómo le hacemos para evitar las noticias falsas? ¿Cómo le hacemos para participar responsablemente? ¿Y cuáles son algunos de los retos que hay alrededor, por ejemplo, de la seguridad en algunos estados que se antoja que son complicados
instalación de casillas, convocar al voto para que la gente concurra con seguridad de que todo va a salir bien. Y en otros programas veremos, por supuesto, temas de seguridad, temas de corrupción, temas de impunidad, temas de justicia, crecimiento económico, México en el mundo, y algunos temas pues, que son relevantes. En total son 13 programas en donde estaremos valorando las principales propuestas que han ido generando las coaliciones. ¿Y de dónde salió esto? Pues de lo que ya registraron ante el Instituto Nacional Electoral como plataformas, lo estaremos analizando y pues la idea es que le demos al ciudadano contenidos sustantivos de información para que el día que tengan que ejercer su voto lo hagan con información, y qué bueno que el 22 lo pone sobre la mesa. Y que más se van a pasar bien escuchando los comentarios de gente experimentada que sabe no solamente de este tema, sino también comunicar, y eso me da muchísimo gusto poderlo compartir. Es a partir de las 22 horas, 22 todos horas. los lunes. 22 horas, lunes a las 10 de la noche, todos los lunes a las 10 de la noche. A partir de hoy, no se pierdan este encuentro que es dirigido por el doctor Jorge Islas. Pues enhorabuena, ya nos estaremos viendo dentro de algunas horas, Jorge, y todos los lunes. Muchas gracias, Wemansin. Laura, muchas gracias y espero que nos puedan acompañar. Por supuesto que Seguro sí, con que mucho sí. gusto. Vamos a la pausa, regresamos para ir a Guadalajara. Con trazos muy finos, con un humor muy inteligente, el caricaturista mexicano Ross busca que sus estampas de la vida cotidiana logren, digamos que, sortear al tiempo. Vamos a ver por qué. Creo que estos cartones no van a... ¿cómo te diré? No van a no sustituyen a los memes, ¿no? Quiero decir que los memes tienen una función, la gente les gusta la inmediatez del meme, de las redes, etcétera, ¿no? Y los memes además son del momento, ¿no? A diferencia de los memes y los cartones políticos, las viñetas de Ross se pueden disfrutar hoy y dentro de 10 años. No tienen fecha de caducidad, digamos. Un editor mío me decía que mis cartones sí son políticos, y yo creo que tiene razón en el sentido de que pues mucho de lo que hacemos en la vida, mucho de cómo nos relacionamos con otras personas en la vida, hay política allí. Los cartones de Ross, que se publican todos los días en el diario El País, se pueden enmarcar en la tradición de los de The New Yorker, y él lo reconoce así. Mi padre tenía un libro todavía lo tiene, yo me lo clavé, de Saul Steinberg, uno de los más importantes, famosos cartonistas de New Yorker. Ajá. Ay, qué maravilla. Y yo de chico me dedicaba a copiarlos, o sea, literalmente, porque me encantaban. El libro No faltaba más, editado por Lumen, reúne una selección de los mejores cartones de Ross publicados en El País a lo largo de 3 años. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, lo que le comentábamos al inicio del programa, con el objetivo de estimular, fomentar y apoyar la creación artística y su ejercicio en condiciones adecuadas en nuestro país, el FONCA lanza la convocatoria para formar parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Perla Krause, Patricia Aritjes, Enrico Chapela, Alejandro Escuer, Cecilia Lugo, Claudio Valdés Curi, Alejandro Toledo, Ana Clavel y Hernán Bravo Varela son solo algunos de los creadores que forman parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Este apoyo, que brinda la Secretaría de Cultura a través del FONCA, beneficia proyectos en arquitectura, artes visuales, composición, coreografía, dramaturgia, letras y dirección de medios audiovisuales del país. Los requisitos para participar en esta convocatoria, además de ser mexicano o tener 15 años de residencia del país comprobables y ser mexicano, el tener una trayectoria, el haber producido obras de calidad y tener ya un reconocimiento. Tiene 35 años para arriba, o sea, ya se habla de, digamos, artistas con un camino andado.
ya son artistas especializados, artistas ya de trayectoria, ¿no? Y de excelencia sobre todo. Sí hay apoyos a la cultura en todos lados, pero este tipo de apoyo de 3 años en el que tú no tienes una obligación más que de cumplir el proyecto que expresaste, ¿no? Pero no tienes que asistir a una oficina, ni tienes que desempeñar ninguna actividad, más allá de lo que tú planteaste como proyecto y el cual fue aprobado. No hay un proyecto en el mundo como este, ¿no? Desde 1993 se han otorgado más de 2.700 estímulos. La convocatoria de este año ya está abierta y el plazo de cierre es el 23 de mayo próximo para arquitectura, coreografía y dramaturgia, el 24 de mayo para composición musical y dirección de medios audiovisuales y el 25 de mayo para artes visuales y letras. De hecho, el CENCA se compone del Consejo Directivo. Este consejo está formado por 22 integrantes, mayoritariamente son premios nacionales los que lo forman, y ellos emiten una lista de candidatos a ser jurados en las diferentes disciplinas y especialidades. Estas listas son insaculadas frente a un notario público y de ahí surge el grupo de cada uno de los jurados de cada una de las especialidades. Son más o menos entre 3 y 5 jurados por especialidad y discuten pues ya lo que cada uno pues observó en los proyectos. Esta fase se hace aquí en las oficinas normalmente y pues de ahí surgen los digamos distinguidos de acuerdo al número de apoyos que se pueden dar en determinada especialidad. Y este número de apoyos depende del número de postulantes que hay para esa línea, ¿no? Los resultados se darán a conocer el 9 de noviembre. Los creadores seleccionados formarán parte del CENCA del 1 de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2021 y recibirán mensualmente un estímulo económico de 32.173 pesos. Los proyectos pueden recibir asesoría a los teléfonos y correo que aparecen en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Durante 5 días, Guadalajara se convierte en el centro de la innovación y la tecnología. Agencia N22 se encuentra en la primera edición de Talent Land. Es, como les decía, un encuentro interesante porque pone el foco en impulsar, en potenciar la creatividad. Muy buenas tardes, amigos de Noticias 22. Nos encontramos transmitiendo desde la Expo Guadalajara, en donde se está llevando a cabo la primera edición de Talent Land, un evento que está dedicado a la creatividad, a la robótica, a la tecnología y a la ciencia. Conozcamos más de él con la siguiente información de Fernando Salinas. Del 2 al 6 de abril, Expo Guadalajara se convertirá en un ecosistema tecnológico en el que la innovación será la carta de presentación de los más de 30,000 asistentes que invadirán todos los rincones de Talentland. Durante 24 horas continuas, programadores, gamers creativos y curiosos tendrán a su disposición 6 tierras temáticas en las que podrán intercambiar ideas, volar drones, construir computadoras a su gusto y compartir experiencias en un foro abierto a la creación de nuevas tecnologías. La primera edición de Talentland tendrá como invitados magistrales a Big Man, la robot humanoide Sofía, Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo, entre otras personalidades. Sin embargo, mucho del encanto de este encuentro tiene que ver con los startups, es decir, ideas de jóvenes emprendedores en busca de apoyo para poder pasar del papel a la realidad. La experiencia se complementa con conferencias, actividades adicionales en las que se incluyen torneos de videojuegos, conciertos, talleres y el hackathon más grande del mundo. Con información de Fernando Salinas, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22.
Pues ya lo escucharon, amigos, son cerca de 30,000 personas las que se darán cita durante 5 días, las 24 horas del día trabajando en este Talent Land. Así que no se pierdan toda la información que les tendremos a lo largo de la semana. También no se olviden de darnos like en Agencia N22, en Twitter y en todas las redes sociales que están apareciendo en su pantalla para que tengan más información sobre Talent Land. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Muy bien, y vamos a seguir haciendo un recorrido por otras latitudes. Así es, conozcamos qué es lo que pasa en el mundo en materia cultural. El poder persuasivo del K-pop llegó hasta el líder norcoreano Kim Jong-un. La agencia de noticias KCNA difundió imágenes del dirigente en una presentación de varios cantantes surcoreanos como Cho Jong-pil, Lee Son-hee, Baek Ji-young y Red Velvet. La visita a Corea del Norte de los artistas del K-pop fue una significativa oportunidad de demostrar la unidad de la nación, aseguró Jong. Sin embargo, en Corea del Norte es considerado un delito consumir la cultura popular de Corea del Sur, que incluye música, películas y telenovelas. Elías es un profesor finés de idiomas que no reprende a sus alumnos ni les prohíbe decir malas palabras. Su calma no se debe a la falta de disciplina, sino a que es un robot. Elías es parte de una solución de aprendizaje de idiomas que comprende al humanoide y una aplicación móvil que actualmente se prueba en un programa piloto de 1 año. Elías fue creado para involucrar a los niños con el aprendizaje. El Museo de Historia de Jerusalén se iluminó el domingo por la noche con el espectáculo Rey David. Por medio de proyectores láser que iluminaron el inmueble con 35,000 píxeles con un brillo de 250,000 lúmenes, el espectáculo cuenta la historia del héroe bíblico famoso por haber matado a Goliat con una sola piedra de su honda. La exhibición también rindió homenaje a las obras de grandes artistas que capturaron la figura del rey de Jerusalén, como Miguel Ángel, Rembrandt, Matisse y Chagall. Bueno, qué espectáculo tan maravilloso esta imagen, ¿no? Sí. Bueno, vamos ¿Tenemos a ver justamente la pregunta que lanzamos, a ver cómo van las respuestas en Twitter. Víctor Contreras dice, la jarana, claro que sí, la jarana, pero también el arpa jarocha. Así es, esto corresponde a lo que nosotros les invitábamos a que se pusieran en contacto con nosotros para que nos comenten los instrumentos que consideran que son esenciales en el son jarocho. Paco Mares nos dice la jarana y el arpa. Y esto es bien interesante, Laura, amigos, porque el arpa no solamente estaba limitada a la expresión jarocha, se encontraba en muchas expresiones de la música tradicional mexicana, pero poco a poco fue desapareciendo. En el caso del mariachi no era un guitarrón, era un arpa, el arpa grande de Jalisco, que lamentablemente ya ha desaparecido la manufactura de esta arpa enorme. ¿Por qué? Porque era muy difícil de transportar. Claro, y bueno, esta tiene características muy particulares, traída en el siglo XVI. El arpa adquiere pues esta característica jarocha ya en contacto con la música de esas tierras. Así es, bueno, y en el caso de la jarana es maravilloso porque si nos adentramos en el mundo de este instrumento vamos a encontrar que hay personas que pueden tocar un trozo de madera para tratar de encontrar el tono de ese trozo de madera y hacerlo de una sola pieza, salvo la tapa, este instrumento que es tan característico y que tiene un origen medieval. Efectivamente, pues bueno, seguimos esperando comentarios sobre este fantástico género, un género de verdad que es muy, muy disfrutable y del cual hay intérpretes extraordinarios en nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, entre el conocimiento también está el comer, el saber comer o lograr ese delicado equilibrio entre los elementos que nos permiten un gran platillo. Devorador consumado de libros y también de comida, Adolfo Castañón nos invita a saciar nuestra hambre de letras. Ensayos, poemas, recetas de cocina y otros textos elaborados por Adolfo Castañón sobre sus filias gastronómicas han sido reunidas en Grano de Sal y otros cristales, volumen editado por Bonilla Artigas y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Que está reunida, en cierto modo, una visión no solo de la cocina, sino también, yo diría, de la creación, de la historia
y es un libro muy libre en un sentido editorial, porque consta de ensayos, poemas, traducciones, el recetario de mis bisabuelos maternos, refranes, entrevistas ahora, crónicas, menús, etc. A lo largo de los años, este volumen se ha ido enriqueciendo con textos de Octavio Paz, Alfonso Reyes, Soledad Loaesa, Elena Méndez, Elsa Torres Garza y José Luis Martínez, pero sobre todo con algunas referencias a la familia del autor. En cierto modo, el que yo escriba este libro de cocina es en cierto modo una especie de, vamos a decir, intento de reconciliación póstuma vital de las dos herencias, la herencia austera del historiador y la herencia más, digamos, gustosa, lujosa de doña Estela Morán, que son mis padres, a quienes está dedicado implícitamente. Aquí también está presente mi esposa María a través de una estampa que tiene que ver con el ensayo sobre la cocina del jabalí. Otro horizonte que nos ofrece este libro es el gusto de reunirse alrededor de la comida, de los banquetes y compartir con los afectos. Ay nomás, Tuna Cardona, ya llegó tu Huitlacoche. Es uno de los refranes que saca Herón, o el que tiene la uva es el estruja, o en tiempos de higos no hay amigos. Bueno, entonces yo también creo que este libro es otra cosa, es una especie como de guía de la convivencia posible y de los modos de convivir. Noticias 22, Alberto Aranda. A partir de este jueves vamos a poder vivir 4 días de son jarocho, de danza zapateada, de poesía cantada. Por 6º año el Centro Nacional de las Artes es sede de la Fiesta de las Jaranas y las Tarimas. Del 5 al 8 de abril, el Museo de las Culturas Populares, el Centro Nacional de las Artes y el Centro Cultural La Quiñonera recibirán la 6ª edición del encuentro de son jarocho, Fiesta de las Jaranas y las Tarimas. Fandangos, conferencias, conciertos y talleres conforman la programación para un público que ha ido creciendo en cada edición. El festival en concreto, el encuentro de son jarocho, año con año convoca a varios miles de asistentes en el Centro Nacional de las Artes. Es decir, ¿cómo medir el éxito de un proyecto ciudadano así? Pues porque la gente lo hace suyo. Para su director, este encuentro reivindica géneros musicales que de alguna manera han caído en el olvido. Hay un serio pendiente de las instituciones públicas en general con la música tradicional mexicana, ¿no? En concreto, con este festival, bueno, llevamos 6 ediciones al hilo, eso ha sido importante. Queremos sobrevivir a este sexenio. Queremos ver si pasamos la barda. El encuentro iniciará el 5 de abril en el Museo de las Culturas Populares a las 8 de la noche, con un concierto de la agrupación oaxaqueña Diapasón y posteriormente un fandango. No obstante, y pese al olvido que señala Eduardo Lizalde, estas músicas se encuentran fuertemente enraizadas en el imaginario y cultura de un gran público. Que haya un interés auténtico por parte del público, de que las actividades vinculadas con la música tradicional o con las tradiciones populares despiertan un interés claro de la población, y pues que se sigan haciendo más actividades en este sentido para fortalecer este universo. Los detalles de la 6ª edición del encuentro de son jarocho, Fiesta de las Jaranas y las Tarimas, se encuentra disponible en Facebook y en las páginas electrónicas del Centro Nacional de las Artes y el Museo de Culturas Populares. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este tipo de encuentros, Huemantzin, ha servido mucho para que no solamente los jarochos, sino gente de otras tierras también se interesen por este género en esta zona del Sotavento, que cuando escuchamos jarocho decimos veracruzano, no necesariamente. Es toda una cultura, no tiene que ver nada más con límites geográficos, sino con esta mezcla de lo africano, de lo indígena, de lo español.
Así es, Laura, y lo dices muy bien, porque si bien la música jarocha la podemos delimitar en esto que mencionas, el sotavento, en esta parte geográfica, este segundo aire que ha tenido en los últimos años, no solamente es de esta parte, también viene de Jalapa, también viene mucho de la Ciudad de México, curioso, de delegaciones como Iztacalco o como Venustiano Carranza, pero también de la frontera. Entonces estamos hablando de algo que es profundamente vivo y, como menciona Eduardo Lizalde, que ha estado trabajando muchísimo en esto, hay muchas otras músicas que todavía necesitan o merecen la atención también, de festivales y de la gente. No podemos permitir que se pierdan, que no haya más intérpretes de estas músicas y escuchas también. Perfecto, pues la invitación ahí está para que no se lo pierdan. Vamos ahora a cine. Un año después de conseguir 10 galardones en la pasada entrega de los premios Ariel, La Cuarta Compañía tiene su estreno nacional. Hay balas que pasan de largo, otras que derriban, pero todas atraviesan tu existencia. Corre el año de 1979. Arturo "El Negro" Durazo es el jefe del Departamento de la Policía de la Ciudad de México. La corrupción en el penal de Santa Marta, Acatitla, ha alcanzado niveles alarmantes. Las drogas, el alcohol, los cigarros y otros beneficios son controlados por las autoridades del penal. Esta es parte de la trama de la película La Cuarta Compañía, un proyecto ambicioso que inició hace 12 años y que sorteó todo tipo de contratiempos, incluido una grave enfermedad que llevó al borde de la muerte a Carlos Valencia, uno de los protagonistas. Y ese paro se extendió a causa de la enfermedad de Carlos por 1 año y medio, donde tuvimos que rearmar todo el proyecto, volver a consolidar las fuentes financieras, pedir un montón de favores y seguir con esta empresa de terminar la película. Este es un proyecto atípico, pues gran parte de la película se filmaría dentro de un penal, con actores profesionales, pero también con reclusos. Todo el equipo debió someterse a rigurosos procesos de seguridad, a acatar los horarios de visita y estar alerta, pues al final del día estaban dentro de un reclusorio. La readaptación existe. Me parece que, bueno, que la decisión de filmar la película en la prisión nos dio la oportunidad a todos los actores de eso, de generar esa convivencia, de conocer a estos hombres y de poder darles voz a través de la película. Siento una gran valorización y una gran conciencia de lo que es la libertad. Porque aunque tú sabes que vas a pasar ahí unas horas y vas a salir a determinada hora, que nada más estar, por decir, de visita, de todas maneras, el convivir, el ver, el sentir lo que es una prisión, realmente sí te, como se dice vulgarmente, te apaña, te reduce, ¿no? Y te hace consciente de que hay una libertad fuera de esos salones y de esas rejas. Estoy hablando con campeones. Cuentan con mi apoyo para salir y jugar como visitantes. El filme cuenta la historia de Los Perros, un equipo de fútbol americano conformado por reos. Sus éxitos en la cancha contrastan con sus actividades clandestinas. Se han convertido en la Cuarta Compañía, una herramienta al servicio de las autoridades del penal. Estos hombres son obligados a cumplir 3 tareas fundamentalmente: ganar sus partidos para que sus logros sirvan de ejemplo del buen estado del sistema penitenciario, controlar a los reos del penal y realizar todo tipo de crímenes. Las mismas autoridades los dejan libres para que cometan todo tipo de fechorías. Me parece importante por eso la película, porque genera una reflexión acerca de la actualidad y lo importante que es seguir hablando de estos temas, ponerlos sobre la mesa y invitando al espectador a sacudirse y a generar un poco más de conciencia acerca de su entorno y de lo importante que son sus decisiones. Esperemos que la película cumpla ese objetivo también. Hoy surge en el penal la Cuarta Compañía. Nadie se va a pasar por el arco del triunfo a mi corporación. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas de las cosas que vemos retratadas en la película siguen sucediendo? Noticias 22, Julio López. El que no le guste. Bueno, ya nos despedimos y lo hacemos con música de Sergei Rachmaninoff. Ayer se cumplieron 141 años de su natalicio y los dejamos con este, que es uno de los grandes músicos, 145 años, grandes músicos. 145 años de su nacimiento. De su nacimiento. El concierto para piano número 2, un fragmentito de este concierto. Hay que recordar, además de ser un director de orquesta reconocidísimo en su época, uno de los grandes compositores, también él mismo un pianista de
elevadísimo nivel. Así es. Bueno, disfrútenlo y busquen sus otras obras. Hasta mañana.